¿Cuál sería la pregunta inicial para el diálogo con Hernán Lacunza? Y mirá, estoy un poco acelerado esta noche, así que voy a ir directo al hueso, Paulino. Yo le preguntaría a Hernán Lacunza cuál cree que es el principal acierto de la política económica de Milei, Caputo hasta ahora, y también qué es lo que menos le gusta. Débora, déjame la pregunta. Yo le preguntaría si está de acuerdo con las declaraciones que acaba de hacer Domingo Cavallo, diciéndole al gobierno que se olvide del equilibrio fiscal en el 2024. Extraordinario. Gracias. Hernán, gracias por esta deferencia. ¿Cómo le va? Un placer, ¿cómo estás? Empiezo por lo segundo. ¿Hay que olvidarse del equilibrio fiscal? No sé en qué contexto lo dijo Cavallo. Supongo que... Tal vez con no ser tan duro con el ajuste. Claro, bueno, está bien. Yo creo que debe haber querido decir que no hace falta conseguir el equilibrio financiero, o sea, después del pago de intereses, sino que con el equilibrio primario, o sea, sin considerar el pago de intereses, puede ser suficiente para que el ajuste no sea tan severo, entonces afecte tanto a la actividad. O sea, que no se sobrepase el nivel de ajuste. ¿Cuánto está imaginando que cae la actividad económica este año? Y este año va a caer cerca de 4% y sin agro todavía un poco más, cerca de 5%, creo. ¿Por qué sin agro? No, porque el agro va a tirar para arriba por la cosecha, que va a ser buena. O sea, si apartamos el agro, la caída sería del 5%, para demostrar que va a haber caídas, pero de diferentes tenores. Sí, digamos. Lo digo porque para la economía urbana, que por ahí la sensación térmica está más asociada a eso, bueno, puede ser un poco superior porque... O sea, que se sienta que está cayendo mucho la economía, tiene que ver más con esto. Sí, cuando uno hace el promedio y pone el campo, y por supuesto el promedio encierra de heterogeneidades. Hoy están cayendo algunas actividades, electrodomésticos, que hay como 30. Autos más del 20 y pico. Autos, exacto, o sea, los bienes de consumo Cemento, durable y caros para el presupuesto familiar caen más, son más elásticos. La leche, bueno, cae menos porque es más difícil dejar de tomar leche. Sí, pese a que ha caído mucho y estamos en un consumo muy bajo, al igual que el de carne, que es uno de los más bajos en los últimos 30 años. Sí. No hablo de la tendencia estructural, que es esto, sino de la coyuntural, Está bien lo que marca. Los alimentos o los medicamentos caen menos, porque bueno, es lo último que se resigna, ¿no? Lo último que uno recorta. Había quedado pendiente la otra pregunta, que era lo mejor del programa Caputo, y en todo caso, ¿cuál es la principal falencia? Creo que lo mejor de esto, hoy es el día 130 de gobierno más o menos, estamos mejor que el día 1. Y a veces se subestiman los logros y la verdad que el día 1 había riesgo de hiperinflación, de corralito, porque se habían usado reservas de los depositantes, de hiperinflación. Eso se aventó porque se abordó de entrada y eso tiene que ver con un programa muy severo de conseguir equilibrio fiscal bastante prematuramente. Este primer cuatrimestre más o menos se consiguió para dejar de emitir, entonces frenar la tendencia inflacionaria que traía el gobierno anterior y algún día recuperar el crédito, no pasado mañana, de acá a un año, el crédito voluntario del exterior. Creo que eso está bien concebido, bien planteado. O sea, cree que hay una estrategia y un plan. Creo que hay una estrategia, como todo plan secuencial, que estamos en la primera parte, que es corregir los precios relativos, el dólar atrasado, la medicina prepaga atrasada, que se metieron en un barullo ahora. Ahora vamos a entrar en eso. Las tarifas energéticas atrasadas, el transporte. Eso es inexorable, es así, siempre es más o menos desordenado. En el Excel sale perfecto, en la realidad hay la diferencia entre el manual y la realidad. Creo que todavía, digamos que estamos en esa fase, terminada esa fase, puede venir algún rebote, no en forma de V corta, sino más bien me parece en una forma de U asimétrica, sea más parsimoniosa. O sea, no ves un rápido rebote, sino más bien algo así, en U. Creo que en U más. Ni siquiera la pipa de Nike. La pipa puede ser, que es una caída más aguda y una recuperación más lenta. Porque la B es la pandemia, o sea, cuando cerrás el comercio o la industria lo abrís, eso puede ser una B. Cayó 9,9 2020, subió 10,1 2021. Está bien, pero es una crisis de oferta, de cierre de fábricas. Correcto. Esta es otra cosa, esto es de escasez de demanda. Entonces, esa recuperación viene a partir de dos condiciones, Paulino. Una, que el ingreso real, el salario real empieza a recuperar, después de caer mucho en el de diciembre para acá y antes también. Y cuando termina el ajuste de precios relativo, que bueno, ¿cuánto vale la luz? ¿Cuánto vale el gas? ¿Cuánto vale el transporte? ¿Cuánto valen mis insumos? ¿Cuánto vale el dólar más estable? Entonces ahí viene la inversión. Eso puede ser la segunda mitad del año. Tienen que darse esas dos condiciones y ahí puede haber ese rebote parsimonioso, ¿no? ¿Y lo peor? Porque hasta acá lo mejor, que está muy bien puesto en contexto y con todos estos elementos que no son pocos en una inercia que traía la economía argentina, que era límite.
lo peor, bueno, hay un síntoma, una evidencia que estamos, así como digo, bueno, aventamos los riesgos estos financieros Sí. y sobre los ahorros y la inflación. Hay una contracara en la actividad que yo soy condescendiente ahí porque en realidad lo que ocurrió ahí fue un sinceramiento. Esta caída del producto muy severa, del consumo cae como 10% promedio, la pobreza sube. Eso es que corrimos el telón y en realidad estábamos desnudos. O sea, lo anterior asociado a consumo por anabólicos, restaurantes llenos porque queríamos huir del peso, eso es un sinceramiento, que es doloroso, claro, porque al pobre no le importa quién es el perdón, y que culpable. además tiene impacto en empleo, Sí. y tiene impacto en producción, en inversiones Sí. de pymes, etc. Pero bueno, esos son los frutos. Para que los frutos maduren, primero hay que regar las raíces y eso es lo otro. Pasa siempre así, nunca es todo al mismo O tiempo. sea, no hay dramatismo ahí. O sea, dramática la situación particular, pero no es un dramatismo general. No eso es es lo que marca. responsabilidad de este programa. Lo peor, me parece que para adelante podría ser un riesgo que el gobierno crea que lo que lo trajo hasta acá lo lleva hasta allá. ¿A qué voy? O sea, que no cambie, que no sea superador que en la no haga propuesta de sintonía cara al futuro. fina, que no haga el reseteo, la refinación que hay que hacer en todo vehículo nuevo, que a los 10.000 kilómetros hay que hacerle un service. Sí. Y Mire que entonces- muchas veces se habló de sintonía fina, ¿eh? Sí, sí, por eso. Cambié la metáfora. A mi tec está bien, por la duda. Exacto. Como la idea del segundo semestre que ya llega. Tampoco También. lo dije. Por eso digo. Sí Pero lo bueno. dijo el gobierno en algún momento. Pero a ver, salgamos de las trampas que también caímos muchas veces. Por ejemplo, la trampa del atraso cambiario. O sea, parte de la desaceleración de inflación, Sí. que es verdad. Diciembre 25, enero 20, febrero 13, marzo 11. Esa desaceleración, que es dramática, no estamos festejando 11 mensual, que es un disparate, pero bueno, Abril un dígito. es menor que 25. Está asociada a que anclamos el tipo de cambio, decía un profesor de la facultad de la UBA, que ahora también está en problemas, decía, la variable que elegí como ancla es el que está dispuesto a atrasar, o sea, el dólar. Si el dólar se va a atrasar más, hasta acá se atrasó un poco, ¿es grave? No, es manejable. 3 meses más va a ser grave, o puede ser O grave. sea, no podemos convivir con el dólar a 1000 Bueno, de acá a agosto. Tiene que Paulino, modificarse ese precio. a ver, el dólar que recibe un exportador con todo el laberinto masista, ¿te acordás que, Sí. que inventaba el contado con Soja líquido? 1, 2, 3, 5. Eso era un dólar de hoy de 1.000. Hoy después con la devaluación recibió un exportador 1.400, hoy recibe 900, ya recibe menos que con masa. Ese dólar no se puede atrasar más. Cuando el gobierno dice, no, bueno, pero mi dólar de equilibrio es más bajo porque voy a hacer una economía mejor, más abierta, con menos costos, Más con competitiva, menos competitivo, impuestos, menos trabas, menos entonces voy a regulación. ser más rico en dólares, ¿qué es eso? Y va a subir el salario porque soy más Claro. competitivo. Genial, dentro de 3 años. Pero en el trayecto no te puedes quedar corto, porque si no, no puedes levantar nunca el O sea, cepo. ¿crees que eso no hace que llegues a la otra orilla? A ver, el temor, El Rubicón no lo cruzás. o el riesgo, Paulino, es que por comprar una inflación baja en abril con el dólar anclado, te comas un salto en agosto y tengas que volver a empezar. No podemos caer en ese error, en esa Me tentación. parece apasionante. Y si vos tocas el dólar y lo llevas a 1.300, 1.400 y la gente entiende que puede ser movible y que en consecuencia julio, agosto, Claro. todo el mundo espere un salto mayor. No, No. corre riesgo de... No, primero porque ¿Acelerar la inercia? primero porque no hace falta 1.300. ¿Qué hace falta? ¿1.200? No sé, a ver, el de 1.000, el oficial. Pero Sí. no es que en un día lo tenés que hacer. A ver, salir de la trampa, salir de la autoemboscada, que es, como me rindió hasta acá, Está bien. ahora, salir del 2% mensual. No hay una fórmula mágica que es 6 u 8, no. Pero salir de ese O sea, corset. el 2 no sirve para adelante. El 2 se está trazando, porque si la inflación es 10 y el dólar es 2, 4 meses es una cosa, 8 meses es otra. ¿sí? Está bien, te saco del dólar. Prepaga, dijiste, se metió en un berenjenal. ¿Por qué? Bueno, porque ¿No está bien lo que hizo? A ver, los dos argumentos, que las tarifas de prepaga estuvieran atrasadas Sí. y que hay riesgo de cartelización, son dos argumentos que no son mutuamente excluyentes, pueden pasar las dos cosas. Correcto. La primera, como tenían las tarifas atrasadas, igual que la luz y el gas, amerita que suban más que la inflación, que eso es lo que hicieron en diciembre,
Y el riesgo de cartelización amerita que diga, no, competí, porque si vos te pones todos de acuerdo, entonces hay oligopolio, entonces cobrás más de lo que... Correcto. Hacer las dos cosas al mismo tiempo es un lío. Porque A, la gente no entiende nada. B, entonces si vas a retrotraer las tarifas a diciembre, te va a quedar entonces lo que estaba atrasado, te va a quedar para la inflación futura, entonces no terminas nunca. O sea, ¿Viste cuando volvés a dijimos, pisar precio y volvés a tener inflación reprimida. claro, entonces viste cuando dijimos hay una fase inicial de ajuste de precios relativos, de ordenamiento y que después viene la estabilización el segundo semestre? Bueno, lo estás pateando para adelante. Bueno, de hecho, algo hicieron con el combustible, también lo pisaron. Algo hicieron con los transportes, también corrieron los aumentos de tarifa. Exactamente. También pospusieron algunos aumentos incluso de gas, que van a empezar a Pero regir una recién cosa es ahora. moderar los aumentos, otra es volver para atrás. Bueno, lo que está haciendo es volver para atrás, se supone. El gobierno dice solo IPC. Me tienen que devolver el 30 de todo lo que subieron, no todo lo que subieron. El 30 adicional a la inflación promedio. Entonces, tienen que volver al de diciembre actualizado por IPC. O sea, le quitan todo lo que el retraso que habían recuperado. Así que te queda... con empresas que tienen un costo mucho más alto que diciembre. En insumos, en Seguramente, salarios, porque tiene una material inflación, médico. porque tiene una inflación propia la salud. Ahora, medicamentos. la gente las reglas del juego no van a estar claras. Y la gente tampoco tiene ganas de pagar de más. Quiere pagar lo justo. Está bien, pero ¿quién dice que es lo justo? Está bien, pero te metiste a ver, la política económica no se hace para expertos en economía, se hace para ciudadanos de a pie. Entonces, a partir de acá, cada vez que vos tengas que desregular un sector, que es una medida sana, que compita, que valga que la oferta y la demanda, economía abierta, te va a salir este antecedente, dice, ¿viste que desregular sale mal? Entonces, ¿cómo vas a completar la apertura y el desregulamiento? ¿Usted cree que hay un riesgo también en términos de la política integral y la visión integral del gobierno con esta decisión que choca de frente con lo que ha venido pregonando hasta acá? Aunque el gobierno diga, pero esto es bajo las instituciones, con la Secretaría de Defensa de la Competencia. El argumento de tarifas atrasadas, cierto, y de cartelización, cierto, pero en sentido contrario de los precios, yo lo enseño en la universidad, los chicos lo entienden clarísimo, tenemos 2 horas para explicar este tema y están en 4º año de la facultad. ¿Sí? Sí. Para explicarle al consumidor, a la oferta, que esto no es contradictorio, sonaste. Y vos tenés que ser simple, y si vas a desregular el resto de la economía, te va a costar más, porque todo el tiempo te van a decir, mirá que, confundiendo los argumentos, te van a decir, mirá que te salió mal. O sea que esto es ruido. Esto por lo menos es ruido. Por lo menos. Bueno. Vayamos al otro del día, pacto fiscal. Ingresa el pacto fiscal, modificaciones en ganancias, modificaciones en bienes personales, monotributo, blanqueo, que se incluye, mirada integral o general. Sí, hay cosas que están bien, otras que no. Por ejemplo, ¿qué es lo que está bien y qué no? Lo primero que está bueno es que hasta acá, digamos, que era motosierra, licuadora y freezer, que son medidas de resolución del Ministerio de Economía, no consensuadas, puede servir un cuatrimestre, no un año. Acordate, no tenemos presupuesto. Entonces no hay leyes, después la justicia las puede cuestionar, pueden recursos de amparo. Cuando hay una ley, hay más certezas. Correcto. Además de que hay más consenso político, porque una ley fue aprobada por la mayoría del Congreso. Entonces tiene una serie de normalización, una economía bien funcionando bien, usa leyes. Correcto. Consensos y regulaciones. No sujetas a amparos. Primera cosa. Segundo, ganancias no habría que haberlo eliminado. Ganancias paga el 5% de mayores ingresos, de trabajadores de mayores ingresos. Me encantaría que no pague nadie, pero antes hay un montón de impuestos que pagan los pobres. ¿Sí? Como el IVA, sin más lejos. Ingreso Sí, bruto IVA, y tanto. ingreso bruto, inflación. Básicamente. Impuestos al trabajo. O sea, coincidís que hay que volver. Sí. Blanqueo, siempre está la cuestión... a cero tasa hasta $100.000, ¿te gusta? Bueno, no, por eso, digo, primero hay una cuestión moral con el que cumplió. Se puede contemplar después de épocas, de periodos muy anómalos como el último gobierno. Entonces, bueno, tenía una justificación, entre comillas, para fugar, para no pagar.
bueno, podés hacer una condonación. A cero tasa es un poco generoso. Así que eso es más cuestionable. Dejémoslo ahí. Solo tomémoslo como una primera parte de un segundo diálogo que ojalá sea pronto. Un placer. Gracias, Hernán Lacunza, como siempre, un placer. Gracias.